Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos este espacio de debate, de análisis y también un espacio informativo. El día de hoy vamos a tener varios temas para platicar contigo. A ver, vamos a abrir con una entrevista a Priscila Franco. Ella es diputada local por Movimiento Ciudadano y, como más o menos lo habíamos anticipado el día de ayer en este mismo espacio, presentó una iniciativa para modificar la Constitución de Jalisco y dice hacer más equitativa la repartición de presupuesto para los partidos políticos. Ayer algunos grupos opositores, entre ellos Hagamos, decían en realidad lo único que están haciendo con Movimiento Ciudadano es modificar la fórmula o eliminar una de las dos bolsas y una de las fórmulas para que Movimiento Ciudadano tenga acceso a más recursos públicos, su partido político, más prerrogativas. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a platicar con Priscila Franco, diputada de Movimiento Ciudadano. Una de las, digamos, líneas sospechosistas de la oposición dicen en realidad lo único que están haciendo es intentar vender el discurso de que se generó un problema con Sin Voto No Hay Dinero para poder acceder Movimiento Ciudadano a más dinero. Esto ahorita lo vamos a platicar con Priscila Franco, diputada local por Movimiento Ciudadano, reelecta, por cierto. También vamos a platicar con Paulina Hernández. Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco. Ayer me llamó mucho la atención, pero en esta semana el presidente de la República dice no es obligatorio que los maestros regresen a clases. Bueno, la Secretaría de Educación Jalisco a los 79,000 profesores de todo el estado les dice, para ustedes sí es obligatorio el regreso a clases el 30 de agosto. ¿Qué tan avanzados están los protocolos aquí en Jalisco? ¿Qué tanto hay de rectoría, de supervisión y de compromiso a nivel federal para que exista un regreso seguro a clases? A ver, yo te pregunto, en este momento, tú como padre de familia, si tienes a tu niño en clases, ¿sabes qué hacer exactamente si hay un niño contagiado con COVID-19 en el aula? Bueno, pues esas son de las preguntas que todos nos hacemos y hay una normativa clara al respecto. Vamos a platicar de esto con Paulina Hernández de Mexicanos Primero Jalisco, una asociación civil que se dedica a revisar temas de educación. Y finalmente vamos a transmitir, a ver si es posible, parte de una rueda de prensa en vivo. Hoy vamos a tener una entrevista con Javier Armenta, presidente de la FEU, sobre la recolección de firmas contra el recorte presupuestal que le están haciendo el gobierno del estado a la UDG. Y resulta, en la mañana me despierto y uno de mis primeros mensajes es: Javier Armenta está detenido por la policía. Bueno, pues un poco indagando, resulta que ellos tienen, la FEU, un campamento en Iconia, allá en Huentitán, en contra de un desarrollo de una concesión que dio el ayuntamiento de Guadalajara, y durante la madrugada acusa que irrumpieron elementos de la fiscalía vestidos de civiles armados y que los desalojaron de manera violenta. Ahorita a las 9 de la mañana tienen una rueda de prensa y el rector de la Universidad de Guadalajara ya emitió una postura diciendo: me solidarizo con Javier Armenta, voy para allá, voy para Huentitán. Trasfondo político: el conflicto entre la universidad y el gobierno del estado parece que se arrecia con esta diferencia que hay y este problema en donde el discurso de la FEU y de Javier Armenta es: otra vez la Fiscalía, como el 4 y el 5 de junio, comete actos abusivos por parte de sus elementos. Hasta ahorita es la información que tenemos. Vamos a escuchar la rueda de prensa y cómo se desarrolla a lo largo del día las versiones. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. Gracias por acompañarme en Cara a Cara. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41, @JN Lomelí. Escríbeme todas tus dudas, tus comentarios, tus críticas y tus preguntas para los entrevistados. Comenzamos Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. Agradezco mucho a Priscila Franco, diputada local por Movimiento Ciudadano. Es una lástima que no podamos estar aquí en vivo en la cabina de manera presencial ante un tema tan delicado, pero por restricciones de COVID debemos tener solamente enlaces telefónicos. Sin embargo, de cualquier manera le agradezco mucho a Priscila Franco que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, diputada. Buenos días, Jonathan. Al contrario, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí saludándote y saludando a tu auditorio también.
Gracias, Priscila. Me gustaría que me compartieras en qué consiste esta iniciativa, esta reforma a la Constitución local que anuncias el día de ayer en el Congreso del Estado, en un contexto de polémica por la bolsa millonaria de 500 millones de pesos, dos bolsas, si se puede decir así, que calculó el Instituto Electoral para los partidos políticos el próximo año aquí en Jalisco, en un año no electoral, 500 millones de pesos, cuando en este año electoral tuvieron 280 o 290 millones. Pero te escucho y te agradezco que nos compartas en qué consiste esta iniciativa, Priscila. Claro que sí, Jonathan, te agradezco de verdad muchísimo la oportunidad y yo lo que te quiero platicar es que mi iniciativa consiste y lo que busca es eliminar recursos para que no se destinen únicamente al financiamiento de actividades de los partidos políticos, como lo mencionaste en este momento, sobre todo en un año de pandemia y un año no electoral. Lo que busca mi iniciativa es que al menos 118 millones de pesos no deban ser destinados a los partidos políticos. Como bien decías ahorita, lo que tenemos hoy, al día de hoy en Jalisco por ley, es que, y es por eso que el IEP se determina que deben generarse dos bolsas con cálculos distintos para financiar actividades de los partidos políticos. Una que tiene que ver con partidos políticos con nacionales que tienen acreditación en Jalisco, y que en Jalisco únicamente 5 partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a este financiamiento. Este cálculo que se determina por ley resulta que son 117 millones de pesos y que se dividirá de forma proporcional conforme lo marca la propia Constitución local. Para el tema de los partidos políticos locales en Jalisco, a quienes curiosamente, y ahí es donde ha entrado el debate, digamos, y todo esto que se ha generado en torno a esta iniciativa, es porque curiosamente a los partidos locales no les aplica la ley Kumamoto. A ellos les aplica una ley general y es por eso que se les destinarían 380 millones de pesos y es lo que ha establecido la Comisión de Prerrogativas del IEPC. Lo que entiendo, sí, perdón que te interrumpa, Priscila, pero lo que entiendo entonces es que tu propuesta de reforma consiste en eliminar la ley Kumamoto, la reforma de sin voto no hay dinero, ¿correcto? Lo que mi propuesta dice es, en este momento lo que Jalisco tiene por obligación es generar estas dos bolsas, una de 117 para nacionales y otra desproporcional y exagerada de 380 millones de pesos para los locales, porque no les aplica la ley Kumamoto. Y entonces, a pesar de no haber ganado ningún distrito electoral, se les estaría dividiendo entre dos, que son Futuro y Hagamos. Claro que no han salido a decir que no les aplica la ley Kumamoto, pero a ellos específicamente en la ley local, conforme a la propia reforma, dice que debe de observarse la ley general en el artículo 51. Te repito ¿Qué podemos hacer en Jalisco? Esto es, a eso voy. Legislar sobre la bolsa de los 117 millones de pesos. Sí. Y mi propuesta no es aumentarla. Mi propuesta es eliminar esta bolsa para que quede solo una. Y con esa bolsa podamos entrar en piso parejo y en proporción, como lo marca la Ley General de Partidos Políticos, a una sola bolsa para las nacionales y locales de 380 millones de pesos. Perdón, Priscila, te reitero la pregunta. Entonces, tu propuesta consiste en eliminar la reforma sin voto no hay dinero para que se aplique la fórmula nacional a todos los partidos por igual. ¿Es correcto? Es correcto, porque no se está aplicando a los partidos locales. Ahora, la ley Kumamoto. La ley Kumamoto restringe el dinero a partidos como Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, MC, Verde, es decir, a los partidos nacionales. Y tú la vas a eliminar, ¿correcto? Con tu propuesta. Aplica para los nacionales. Es decir, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, los grandes. Y sería aplicar la fórmula nacional. Tú tienes dos bolsas, Priscila, una pregunta. De esas dos bolsas, una es de 117 millones y otra es de 380. Tú dices, vamos a eliminar la de 117 y nos quedamos con la de 380. Pero ¿por qué no hacerlo al revés, por ejemplo? Es decir, te estás yendo por lo más. En vez de los 117, dices, quiero que Movimiento Ciudadano con esa iniciativa entre a jugar por la bolsa de 380. Eso es un aumento para Movimiento Ciudadano en efectos prácticos, ¿no? Exactamente, ahí está el detalle. Jonathan, el Congreso de Jalisco no tiene competencia para poder legislar sobre la bolsa de 380. No podemos contravenir lo que la Suprema Corte ha dicho y tenemos que atender al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Por eso es que nos tenemos que ir a la bolsa de 380 y de la que sí podemos, y nos da libertad la Suprema Corte de Justicia,
de maniobrar o digamos de legislar respecto a esto es la de 117 millones de pesos. Ese es el punto clave y por eso es que mi propuesta, no busco más recursos para ningún partido político, sea MC, sean los mayoritarios o sean los minoritarios o los de reciente creación. Si tuviéramos en nuestras manos la posibilidad de legislar igual para todos, para disminuir las bolsas que se tienen que destinar para financiamiento de partidos políticos, créeme que esta sería mi primer propuesta. Lo que tenemos en este momento por ley y por lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral es Jalisco, Congreso de Jalisco, solo puedes legislar sobre tus 117 millones de pesos y ya. Mi propuesta no es aumentarlo, mi propuesta es eliminar por completo esa bolsa que represente, si bien es no un ahorro porque todavía no se ha destinado el recurso, que no se llegue a destinar y que pues obviamente por las circunstancias que estamos viviendo se pueda priorizar ese recurso en lo que sea prioritario para Jalisco. Entiendo, me ha costado mucho trabajo este tema, Priscila, porque digo, por sí es complejo y a mí me interesa mucho que el auditorio lo tenga claro y que tenga claro las consecuencias de lo que ustedes votan. Mi pregunta sería muy sencilla, digo, al margen de todo el debate jurídico. Tu propuesta, tu iniciativa por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, ¿implicaría que le dieran más recursos públicos a Movimiento Ciudadano o menos? En el escenario en el que estamos queda interpretación del IEPC, lo que finalmente se daría y si se reparte, y de qué forma se repartiría. Yo digo que les darían más, ¿no, Priscila? ¿Perdón? No sería más dinero, pues si vas, no es lo mismo concursar por una bolsa de 117 millones que concursar por una de 380. ¿Necesariamente va a tener más recursos Movimiento Ciudadano, sí o no? En el caso de esto que me estás preguntando, aplica, como dices, la fórmula y ahí se aplica el porcentaje de votos obtenidos. Es decir, 30% se destinaría en partes parejas hacia todos los partidos políticos de reciente creación o los que ya tienen mayor antigüedad. Sí. Pero el 70%, ¿qué implica? Pues que se vaya destinado a lo que siempre tuvo como objetivo, y lo digo muy entre paréntesis, de destinarlo de forma proporcional a quienes más votos hayan tenido. Un poco el argumento, sí, te escucho, perdón, Es que qué malo que no estamos aquí presencial porque se complica en teléfono, pero adelante, Priscila, disculpa la interrupción. No, hombre, al contrario, quizás tendríamos que esperar como el propio IEPC y Futuro y Hagamos, que no han salido a decir que no les aplica la ley Kumamoto, tendremos que esperar a ver cuáles son las últimas resoluciones de la sala para que determinen cuántos espacios en el Congreso se terminarían teniendo de cada uno, y entonces definir, pero sin duda, lo que la Ley General de Partidos Políticos quiere y busca, no es que tengan más presupuesto ciertos partidos políticos, lo que busca es la proporcionalidad y representatividad. Lo que tenemos hoy en Jalisco es que 380 millones de pesos se puedan ir destinados a dos partidos que no ganaron un solo distrito electoral, que tuvieron el desempeño más pobre en las pasadas elecciones y que aún con eso no se les aplica la ley Kumamoto y por supuesto genera desproporcionalidad. Claro. Lo que buscamos no es más recursos. Lo que buscamos, porque si se buscaran más recursos, no lo buscan. De 117 millones podríamos nosotros legislar y aumentar los porcentajes. No es así. Lo que buscamos es eliminarlo. Y un poco lo que nos han dicho es, espérense, pues todavía no sabemos de cómo nos toca. No debe de quedar a discrecionalidad el recurso público de la gente, porque este recurso no es ni de Futuro, no es ni de Hagamos, no es de Movimiento Ciudadano, es recurso de la gente. No, tú dices, uno de los argumentos es hacer más equitativo, pero a ver, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN van a recibir dobles prerrogativas, Priscila, bajo esa lógica, pues estarían teniendo ventaja frente a otros partidos locales. Esa es otra lectura. La lectura en ese caso yo te diría que es muy sencilla. Lo que estaría recibiendo en este momento Futuro o Hagamos, que son los partidos de reciente creación y que caen en este supuesto de no aplicarles la ley Kumamoto, es que estarían recibiendo una cantidad mayor a lo que han recibido partidos políticos con registros nacionales. Esto lo justifico en mi iniciativa y por eso es que es una exageración y lo que no podemos permitir es que casos como este, con partidos políticos de esta naturaleza, que no ganaron ninguna elección, en los 20 distritos que tenemos en Jalisco, no ganaron uno solo de ellos, pero que a pesar de eso, no dicen que no les aplica la ley
Kumamoto, al propio Kuma, a su propio partido, al propio Hagamos, y pronto se les olvida que deberían de estar ellos incluso haciendo votos, porque en este momento Jalisco tiene menos recursos para los partidos políticos y el debate tendrá que llevarse al escenario federal. Oye, Priscila, Sí. claro, creo que eso es lo que en realidad los diputados federales deben atender. Pero a ver, cierro con esta pregunta nada más e insisto. Yo digo que ustedes de Movimiento Ciudadano, que el PRI, que el PAN, que el Verde van a recibir más dinero con esta fórmula porque es muy sencillo de estimarlo, Priscila. Tu propuesta dice que todos... No hay distritos electorales. Sí, entiendo, ¿no? pero tu propuesta dice, en vez de que, fíjate, en la fórmula base, en vez de que multipliquemos por el 20% del UMA y el padrón electoral por el 20% del UMA para sacar la fórmula, tú dices hay que multiplicarlo por el 65% del UMA, que es la ley federal, entiendo, pero eso necesariamente implicará más recursos para los partidos grandes. Eso es una afirmación con una fórmula matemática, digamos, que no tiene para dónde hacerse, ¿no? A ver, el tema de nosotros es ese punto 65 que marca la ley general y que no marca para los partidos políticos nacionales, que es el punto 20, lo que yo estoy diciendo es, no vamos a destinar 118 millones de pesos más para los partidos políticos. Lo que hay que hacer es quitarnos la obligación en Jalisco de tener dos bolsas, porque eso fue lo que sucedió a partir de esta reforma y de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que obligan a Jalisco a tener dos bolsas. Y la Suprema dice, puedes eliminar tu bolsa de 117 o la puedes aumentar. Yo no quiero que se aumente, yo quiero que se elimine y que entonces sí podamos entrar en proporcionalidad y representatividad a la bolsa de 380 millones de pesos, para que en vez de partírsela en dos partidos políticos, sean 7 partidos políticos y por supuesto que en esa proporcionalidad jamás va a estar exagerado el recurso que ahí vaya a recibir ni Movimiento Ciudadano, ni Morena, ni PAN, ni PRI, ni Hagamos, ni Futuro, que es sus últimos dos, llegaron a una votación del 4%. Es decir, si se va a recibir más o menos dinero, estará únicamente en proporción a lo que hayan ganado en votación de diputados en la pasada elección intermedia de diputados. Bueno, Priscila, pues estaremos pendientes de esta propuesta. La idea es que la presentan hoy, que saldrá en esta legislatura o ya no. Yo esperaría que sí, porque lo que no podemos permitirnos es que se apruebe en este ejercicio fiscal 2022 esas cantidades desorbitantes, exageradas, para el ejercicio de las actividades del financiamiento de partidos políticos. Yo me gustaría que, aunque sea constitucional, tengamos la aprobación de las 3/4 partes del Congreso, así como de ayuntamientos. Claro, ¿tuvo errores sin voto no hay dinero la reforma? Claro que los tuvo, pues obviamente el principal error fue no llevarlo a la escala nacional, que es donde verdaderamente necesitamos que haya una reducción a los porcentajes del valor de la UMA para que verdaderamente haya una reducción a lo que se destina de recursos a los partidos políticos. En este momento, el escenario que nos plantea esta legislación aprobada en 2017 es sin votos quieren fortuna. Claro, bueno, pues ahí habrá que también reclamar a los 13 diputados de Movimiento Ciudadano que la impulsaron, Priscila, que dejaron esa laguna, y pues el gobernador que en su momento dijo que la aprobación de Sin Voto No Hay Dinero era una decisión histórica, que volvió a poner a Jalisco como ejemplo nacional. ¿Se equivocó también el gobernador, Priscila? Me parece que Movimiento Ciudadano siempre tiene que estar del lado de disminuir recursos públicos para los partidos políticos. Y en este momento, lo que parece ventajoso es que, sabiendo las condiciones en las que ahora tienen los partidos locales, se vayan corriendo, imagínate, a generar nuevos y nuevos partidos políticos en Jalisco, porque son bolsas millonarias de 380 millones de pesos entre dos, imagínate, para poder financiar sus actividades. Te decía, es justo lo que no podemos permitir. Allí hubo una laguna imperdonable, Priscila. ¿Se equivocó el gobernador entonces también al celebrarla como un logro? Me parece que no se equivocaron en el momento en el que dicen se redujo a los partidos políticos nacionales. Lo que no me parece, y me parece imperdonable, es que no podamos decir que esa ley hoy no les aplica y que no salgan a dar la cara y que no desmientan que ellos están bajo una legislación que no les aplica y que no digan nos queremos someter a nuestra ley Kuma. Simplemente defienden el recurso público que según esto les daría y nos dicen espérenos, déjenos ver cuánto nos va a tocar, y eso debe de quedar por ley.
Eso debe Muy de bien. quedar por ley. Insisto, Priscila, digo, con esto me despido, pero insisto, si tú tienes una fórmula donde multiplicas el 20% por el padrón electoral, el 20% de la UMA por el padrón electoral, y ahora tu propuesta es hacerlo por el 65%, eso necesariamente da más dinero. Entiendo que es para homologarlo con la ley federal, porque no tienen ustedes facultades. Más bien allí la propuesta debería de venir de la bancada de Movimiento Ciudadano de los diputados federales para modificar la Ley General de Partidos, que muy probablemente ahora con la reforma electoral de AMLO podría haber ahí un cambio y a lo mejor esta discusión ya no tendría mucho sentido una vez que diga el gobierno federal con su propuesta cómo se van a calcular el dinero para los partidos. Pero bueno, espero el auditorio le haya quedado más o menos claro. Si tienen algunas dudas, 33 18 80 76 41, Priscila Franco de Movimiento Ciudadano. Le agradezco, diputada, que nos comparte esta información. Al contrario, Jonathan, y yo estoy pendiente para dar seguimiento. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí estuvo, disculpa si estuvo medio enredoso, te prometo que hago todo mi esfuerzo porque sea lo más claro posible, porque en verdad nos quieren meter gol y yo creo que al menos hay que tener claro qué están votando y proponiendo los diputados. No entiendo que puedan decir que es más equitativo cuando la fórmula para calcular el monto, en vez de ser menor, es mayor el porcentaje que se multiplica el padrón por la UMA, por la unidad de medida y actualización. Digamos una fórmula completa. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de esto. Dice Priscila Franco, es probable que salga la propuesta en este momento. Otra contradicción allí que me parece una falta de autocrítica de la clase política, de todos los diputados de todos los colores, e incluso del propio gobernador, cuando dicen, no, pues es que estaba mal hecha la ley Kumamoto porque resulta que se le olvidó considerar que podría haber partidos estatales y a ellos no les aplica la ley Kumamoto. Y dicen, estuvo mal hecha cuando en su momento todos levantaban la mano diciendo, yo fui el autor de esa iniciativa. Qué increíble, ¿no te parece? Bueno, vamos ahorita en este momento hay una rueda de prensa en vivo. Te decía, íbamos a tener una entrevista con Javier Armenta. No fue posible porque él estaba acampando en Huentitán, en el proyecto Iconia, en contra de ese desarrollo y acusa que hubo una intervención violenta por parte de elementos armados y civiles de la Fiscalía, similar, dice, al 4 y 5 de junio. Para desalojarlos iba para allá el rector Ricardo Villanueva. Vamos a escuchar qué es lo que están comentando. de la presente restitución, advirtiéndole que en caso de mostrar oposición para que esta autoridad dé cumplimiento al mandato ejecutado de forma legal, se haga el uso de la fuerza pública. En ningún momento fuimos a la audiencia de tutela de derechos, no notificaron a nadie, no hubo una lectura de derechos en ningún momento. Llegaron directamente con la fuerza pública rompiendo cadenas, con armas largas, amedrentando a todos los estudiantes, y no sé en qué momento llegaron notificando de manera pacífica. Llegaron totalmente con la fuerza pública. Claro que hay irregularidades, claro que hay arbitrariedades de parte del Ministerio Público, de parte de la fuerza pública. Haremos lo propio, que ya la maestra Liana dirá. Solamente quiero aclarar estos puntos que son muy importantes. Actuaron con ilegalidad, por falta de motivación, con arbitrariedad de parte de las autoridades, tanto los estatales como el Ministerio Público, y claro que no son propietarios de nuestros derechos, que en ningún momento nos los llevan, nosotros los investigamos. ¿Sería cuánto? Gracias, Omar. Valiosa tu intervención en este proceso legal que ha durado más de un año. Bueno, ahí escuchábamos parte de la rueda de prensa ahorita de Javier Armenta, presidente de la FEU. Hay aquí un hilo, una historia en redes sociales, en Twitter, de una joven que estaba allí acampando. Y les voy a leer un fragmento de lo que dice que pasó. Dice, hago un llamado a las autoridades y medios. Esto lo publicó más o menos a las 7 de la mañana. Dice, entre las 3 de la mañana estábamos dormidos en Parque Resistencia Huentitán, cuando hombres armados entraron al parque por la fuerza. Estábamos dormidos cuando escuchamos ruido afuera. Entró un hombre vestido de civil y con un arma larga a la fuerza nos gritó, ya valieron. Sálganse. Bueno, ya valieron ahí otra cosa que no voy a mencionar al aire. Tomamos rápidamente nuestras pertenencias de valor, solo artículos electrónicos, nos pusimos rápidamente los zapatos y nos sacaron, dividiéndonos en dos grupos diferentes. Conmigo en una sola éramos 7, 3 hombres y 4 mujeres, no sabíamos qué sucedía, y nos tuvieron sentados en el suelo. Realmente creí que dispararían. Fueron casi 30 minutos sin saber qué sucedía, sin tener comunicación con nadie, ni saber si los demás estaban bien. Después de una hora aproximadamente mencionaron
mencionaron que eran de la Fiscalía, que tomarían nuestros datos para hacer públicos quienes estaban adentro. Tomaron nuestros datos como nombre, teléfono, edad, domicilio de cada uno de nosotros. Poco a poco se calmaron más y nos permitieron ir al baño de una por una y solo las mujeres acompañadas por una oficial. Después de un rato más nos permitieron ir por nuestras cosas como maletas y cobijas. Nos llevaron a todos al área común abajo, toldo, donde estuvimos cerca de 2 horas. Nos permitió un hombre hacer llamadas y avisar a familiares. Bueno, esto es parte del relato, es muy extenso, pero es lo que comenta en una de las que estaban en este campamento. Y, a ver, este hecho en la ciudad, que ahorita se está en desarrollo, ojo, todo esto te lo comparto de manera preliminar, no hay que hacer asunciones, no hay que llegar a conclusiones precipitadas, pero lo que dice Javier Armenta en sus redes, ahorita lo que escuchamos en la rueda de prensa es que pues fue la Fiscalía y que lo hizo de manera violenta. ¿Cuál es el contexto o el trasfondo de esto? Bueno, a ver, recordemos que hay una pugna o bueno, una diferencia o conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Iconia es un proyecto que se avaló desde hace 3 administraciones en Guadalajara, una de ellas la de Enrique Alfaro, y que consiste, así más o menos en términos generales, en una reserva natural allá en Huentitán, dársela a una empresa para que construya desarrollos verticales y a cambio de esa prestación la empresa debe invertir en el resto del espacio en inmobiliario, desde un parque, museo, equipamiento urbano, y la FEU puntualmente ha sido una crítica de este proyecto porque dice que pues están robando una parte y un espacio verde para los ciudadanos y han estado acampando en ese punto. Ahora, el grupo Universidad, recordemos, pues también tiene y defiende ciertos proyectos, entre ellos pues está en contra de la Villa Panamericana, en contra del proyecto Iconia, y me parece que el hecho de que el rector hace unos momentos haya dicho voy a Huentitán a apoyar a Javier Armenta, pues también expresa en gran medida la diferencia y digamos el mensaje político, puesto que digamos la crítica ahorita es a la Fiscalía y su comportamiento y es el mensaje político pues al gobierno del estado también. Ahora, eso es la lectura política. Si hubo atentados o si se violaron derechos humanos, si hubo abusos policiales, bueno, eso que está más allá de lo político, eso no puede ocurrir y eso debe investigarse y sancionarse si es que ocurrió así. Pero creo que esto es parte de una escaramuza, y con decir escaramuza no lo minimizo, pero de las escaramuzas que muy probablemente vamos a ver entre el grupo Universidad y el gobierno del estado. La lectura radical de Javier Armenta dice, bueno, radical no lo digo en sentido peyorativo, pero digamos la lectura a rajatabla dice, pues es una forma de amedrentar de la Fiscalía, una forma de violentar a los estudiantes, a los activistas, y pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y a ver, ¿qué más claro que lo que dijo ayer el gobernador sobre este diferendo que hay entre la universidad y el gobierno del estado por el recorte de 140 millones de pesos? Te decía, yo iba a entrevistar a Javier Armenta sobre esta recolección de firmas que están haciendo, 140,000 firmas para llevársela al gobernador y decirle no le recortes al Museo de Ciencias Ambientales, quítale a la deuda y termina el proyecto del museo y los hospitales civiles. Y en ese contexto, escuchen lo que dice el gobernador. Ustedes me dicen cuál es el tono de la relación entre el rector ahorita y el gobierno del estado, o más bien el gobernador. Esto es lo que dice ayer el gobernador. Yo no veo mensajes enviados. El rector puede pedirme una cita y será recibido el día que guste. Sabe que no tiene problemas conmigo y la verdad yo no mando mensajes ni por los medios ni de otras formas. Bueno, que haga cita el rector. ¿Cómo ven? No sé. ¿Cuál es el tono o qué tono consideras que es el del gobernador frente a la figura ahorita del rector Ricardo Villanueva? Bueno, esta historia está comenzando. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista.
9 de la mañana con 38 minutos y bueno, muchas gracias por todos tus mensajes. Dice, buenos días Jonathan, aquí Alejandro Pérez, el gobernador dice que no manda mensajes, pero ¿cómo lo va a hacer si esconde la mano? En el caso de los 140 millones le echó la bolita a los diputados y aquí en el caso de Iconia ahora a ver a quién le va a echar la bolita. Qué vergüenza tener que haber votado por este gobernador. Que me disculpe la sociedad por tan mala elección, Alejandro. Bueno, tranquilo Alejandro, todos hemos cometido errores. A ver, le agradezco mucho para nuestra siguiente entrevista a Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero, para hablar sobre esta propuesta de regreso a clases que presentó en esta semana la Secretaría de Educación Jalisco, pero también un poco los mensajes confusos que ha mandado la Federación y que se contraponen con algunas medidas a nivel estatal. Le agradezco mucho a Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero que nos acompañes en Cara a Cara. Muy buenos días. Hola, buenos días, Jonathan. Te saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, Paulina, oye, quisiera empezar con una pregunta acerca de algo que ocurrió en esta semana. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es obligatorio que los maestros acudan a clases, pero dice la Secretaría de Educación Jalisco aquí que es obligatorio que los 79,000 maestros acudan a clases el 30 de agosto. Yo ya no entendí. Sí, está complicado, ¿verdad? ¿Qué pasa allí, Paulina? Mira, esa es una situación que yo creo que ya es un conflicto entre la Secretaría de Educación de aquí y a nivel federal. A nosotros lo que nos toca como sociedad civil es justo de cuidar y que se garantice el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Y hemos tenido más de 500 días con el cierre de las escuelas. Somos, Jonathan, uno de los pocos países de América Latina, nada más hay dos, Honduras y Venezuela, que ha cerrado más las escuelas que nosotros. ¿De veras? O sea, somos de los países que más hemos cerrado. Y bueno, es importante considerar el tema de los niños. O sea, este asunto de la obligatoriedad de los docentes, yo creo que los docentes que además conocen a sus niños y niñas y saben también de pedagogía y de educación, saben que los niños y niñas necesitan volver a la escuela. Tenemos una encuesta de Mexicanos Primero reciente a nivel nacional que dice que el 77% de los niños y niñas dijeron que ya querían volver a la escuela. Y es algo que nos tenemos que poner a pensar. Los adultos hemos tomado las decisiones en los últimos tiempos y no hemos pensado en el interés superior de la niñez. O sea, hemos abierto bares, restaurantes, estadios de fútbol, todos los sectores productivos han abierto en temporadas sí y en temporadas no. Sí. Y las escuelas absolutamente todo el tiempo han permanecido cerradas. Entonces, es tiempo de los niños y yo creo que los docentes están de acuerdo con eso. Además, hay que considerar que en Jalisco el 93% de los docentes están vacunados y ya se está buscando la segunda vacuna también para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tomar las decisiones pensando en niños y niñas. Oye, Paulina, ¿qué opinas del modelo de regreso a clases en Jalisco? Nos dicen, pues bueno, es presencial, quienes quieran estar en la modalidad virtual y lo matiza y lo precisa muy bien el secretario de Educación, ellos solamente accederán a las evaluaciones, pero ya no va a haber un seguimiento como ahora en la virtualidad de los niños que estén a distancia, estudiando a distancia. Y pues bueno, ciertos criterios, por ejemplo, para el regreso escalonado, algunos filtros. ¿Qué opinas del modelo? ¿Cuáles son los aciertos que ves en el modelo Jalisco y los pendientes o incluso fallas? Sí, el principal acierto yo creo es sí volver a la presencialidad. Obviamente hay que cuidar los cómo, pero sí, México, específicamente también el estado de Jalisco, no hay condiciones para la educación en la distancia. Lo hemos platicado anteriormente, el asunto de la conectividad es un problema, no es solo la conectividad de las escuelas, es la conectividad en los hogares. El asunto de los aparatos electrónicos que tenemos por familia también es importante considerar, ¿no? Sí. Y además, no solo eso, o sea, no es solo la parte tecnológica, sino también la parte de las familias, el acompañamiento que puedan dar a hijos e hijas. ¿Por qué? Porque como te comentaba, los otros sectores productivos están abiertos, entonces mamá y papá, trabajadores, se tienen que ir a trabajar y los niños y niñas en su seguimiento a la escuela desde casa, ¿no? Entonces, sí, ese es como el primer acierto que vemos, ¿no? Ahora, sí hay que cuidar los cómo, por eso hablamos nosotros de que el regreso a clases no es un evento como tal, sino es un proceso y hay que tener ese proceso
preparado. Claro. ¿Qué incluye? Incluye protocolos sólidos, que creo que la Mesa de Educación del Estado de Jalisco ha tenido también aciertos ahí al tener protocolos mucho más claros los que se tienen en Jalisco que los que se presentaron en la Secretaría de Educación a nivel federal. Y aquí se explicó un poco más cómo se va a reaccionar ante cada caso que suceda. Claro. Otra cosa importante es el alistamiento de las escuelas, todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, que se ha trabajado desde febrero, hemos estado al pendiente de las escuelas vandalizadas, que eran alrededor de 2.400, y se ha estado trabajando desde la Secretaría para que tengan todo lo necesario. Y no es solo ese tema de las vandalizadas, sino también que exista ventilación, que exista agua para lavarse las manos y demás. Y el asunto de sí apoyar a los docentes con a lo mejor la segunda dosis de la vacuna, y no solo eso, sino también la autonomía que necesita un docente para reaccionar de acuerdo a su contexto educativo. Sí. Cómo están sus estudiantes y demás. Oye, Paulina, una consulta. También, así como con los maestros, está el tema de la carta responsiva, que anuncia Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, frente a Andrés Manuel López Obrador, y él no dice nada, y 2 o 3 días después dice Andrés Manuel que es autoritaria, que es burocrática y que no va a haber ninguna carta responsiva de los padres que tendrán que firmar de regreso a clases con los niños. Pero en Jalisco sí la están exigiendo, ¿no? En Jalisco lo que escuché que dijo el secretario de Educación es que no es como un tema de quitarse la responsabilidad, sino un tema más informativo de ver la salud y cómo está la situación en cada una de las familias. Y creo que también ahí es importante decirlo a tu público, sí. Es que sí, estamos en una situación compleja para todos, para la Secretaría, los funcionarios, los docentes, las familias, la sociedad civil, los medios de comunicación. Entonces todos tenemos que colaborar con esto. Entonces sí, también desde casa las familias tendríamos que tomar esta decisión de si mando o no mi hijo a la escuela, si tiene mocos, si tiene fiebre, si se siente un poquito mal y todo eso, ¿no? Entonces, aunque existan filtros en la escuela, tiene que haber también el filtro desde la salida del niño o niña desde casa. Entonces sí tenemos que un poco todos poner de nuestra parte, porque es una situación compleja, es una pandemia y no solo está en las manos de los funcionarios públicos. Bueno, le pregunto ahí al auditorio si están de acuerdo con esta carta responsiva. Dice, ciertamente el secretario dijo es más informativa que de deslinde. Y una última pregunta, Paulina, ¿cómo están los niños? ¿Cuál es la principal consecuencia que que ven ustedes en los niños? ¿Están deprimidos o qué ha pasado después de estos 500 días de virtualidad? Eso es importante que lo preguntes. Sí están deprimidos. Tenemos que 7 de cada 10 estudiantes presentan síntomas de enojo, estrés o ansiedad. Y bueno, tenemos afectaciones, eso desde educación preescolar hasta educación superior. Entonces, eso es algo importante y yo creo que también por lo mismo los niños y niñas ya quieren volver a clases, ¿no? Y también el tema, no solo las afectaciones socioemocionales, también hay afectaciones en el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante. También el Estado de Jalisco hizo una prueba Planea muestral y ahí salió que hay 70 puntos por arriba en los resultados de los niños y niñas que asisten a colegios particulares sobre los que asisten a escuelas públicas indígenas. Esto hablando de lenguaje y comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, en esta pandemia se ensancharon las brechas de desigualdad. Entonces, hay que cuidar con el regreso a clases presenciales que existan los diagnósticos socioemocionales y diagnósticos también de aprendizaje para lograr recuperar esos aprendizajes y que no se siga ensanchando la brecha de desigualdad. Claro. Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Jalisco, te agradezco mucho que nos compartas esta información. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, pues ahí, no sé si estás de acuerdo, pero todos o muchos coincidimos, sí es tiempo de regresar, al menos es mi postura, a clases, pero ¿cómo? Eso es lo que no nos ha dicho o no ha sido claro el gobierno federal. Hay contradicciones a nivel estatal, a nivel federal. Al menos el modelo Jalisco, lo que dice Paulina, tiene más garantías, un poco más de orden, un poco más de coherencia y pues bueno, será es una necesidad y no sé qué. Veo de repente comentarios como este de René García, dice, ¿por qué ahora dicen que toman en cuenta a los niños, que regresen a clases si estamos en pandemia? Es nuestra responsabilidad de los padres y no estoy de acuerdo con la carta, mis hijos están bien en su casa porque son los valores que uno como padre debe enseñarles, buenas costumbres sobre el tiempo que estamos viviendo. Bueno, dice René, yo los tengo aquí a mis hijos, pero a ver, considera un factor y con esto me voy al corte. Hay unas especies, se están generando unas especies de burbujas, porque también
la educación es un privilegio y hay ciertos sectores económicos que a lo mejor con más comodidad, tienen profesores privados, generan unas especies de burbujas de seguridad y eso implica pues recursos, accesos tecnológicos y están cómodos. Pero hay otra parte también de donde tienes que mandar a los hijos a la escuela porque y además tienes que trabajar, a lo mejor el gasto no es suficiente para la casa y esas desigualdades de pronto también es lo que condicionan y no creo que no lo ha visto la autoridad, no lo hemos analizado suficientemente, las que condicionan que tú quieras regresar o no. Por supuesto que te puedes sentir más seguro en tu casa entre más privilegios tengas. Digo, no con esto quiero ser digamos, sonar despectivo ni mucho menos, pero es así, es decir, somos desiguales. No es lo mismo una familia de escasos recursos en un sector periférico de la ciudad que en una de estas, a lo mejor una zona más céntrica, con todos los accesos y el equipamiento, el transporte y las facilidades. Es decir, eso hay que ponernos a pensar. Eso también condiciona parte de la sensación de seguridad que nos da el regresar o no a clases de manera presencial. Pero bueno, ¿tú qué opinas? 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. De la mañana con 51 minutos y bueno, vamos a cerrar el programa con un testimonio de alguien que estuvo ayer allí en Avenida Patria, en el canal de Avenida Patria. 65 autos varados en Avenida Patria, muchos pues seguramente tuvieron ya daños en el motor y pues bueno, estas historias, macrohistorias las vemos todos los días o en este temporal donde hay grandes afectaciones y pues lo registramos los medios, pero yo digo que también hay un impacto tremendo que es en donde a veces me importa mucho compartirles y es a nivel individual, es decir, allí hubo 65 personas que eran dueños de un carro, que tenían o no seguro, que les implicara gastos, que se expusieron, que tuvieron miedo y también hay que escuchar esas historias y le agradezco mucho a Daniel Villalba, él es un ciudadano que el día de ayer quedó atrapado en Avenida Patria en esta inundación, en este desbordamiento del canal. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, Daniel, a ver, cuéntame, ¿a dónde ibas tú el día de ayer? ¿Cómo sucedió que de pronto estabas en medio de esta inundación? ¿Con quién ibas? ¿Cómo saliste? Cuéntame cómo estuvo. Ahora sí que una cosa que no esperaba en ningún momento que sucediera. Uh-huh. Iba rumbo a una reunión que tenía para las 7:30, o sea, más o menos me agarró la situación en Patria como a las 7:20. Íbamos tranquilos, de repente vimos que los carros estaban parados en luz verde y no se movían, la calle se veía totalmente seca y de repente empezamos a ver que bajaba agua, o sea, yo iba en dirección hacia acueducto. Ajá. Y de repente empezamos a ver que venía agua, iba yo con Delfino, mi compañero de trabajo. Ajá. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, no se van a mover los carros, vamos subiendo a la jardinera, ¿no? Pues digo, creo que pensamos eso cuando empezamos a sentir que viene una inundación, ahora sí que comentaba de que siendo zapopanos sabes que colomos y agua no se llevan, claro. Aunque, bueno, toda la inversión que se ha hecho, pero bueno, no pero se llevan. Ibas con Delfino, ¿no? Iba con Delfino Lozano, arquitecto también ahí, íbamos ahí con el Delfín, ¿verdad? Con el Delfino para que se echaran a dar, bueno, disculpa, Oye, pero ¿en cuánto, cómo que estaba seco y de pronto, ¿en cuánto tiempo eso se subió el nivel del agua? Sí, estaba chispeando solamente, o sea, el agua no estaba dura la lluvia, y la calle no estaba así mojada, ni se veía el nivel del agua. O sea, de repente estaban parados los carros de nosotros, empezamos a ver venir el agua. Y esa agua seguía viniendo, empezó a subir el nivel del agua al punto donde empezó a meterse el agua al carro. Me acuerdo que estaba al lado de nosotros otro carro, que volteó con el compañero y le digo, si se le mete el agua por el mofle y lo apaga, se acabó su carro. Y nomás veíamos cómo iba subiendo el agua. Y luego de repente volteó para mi izquierda, que de mi lado izquierdo tenía el canal de Patria. Válgame. También empezó a ver que se empieza a desbordar. Y ahí no solo se desborda agua, se desborda también la tierra. El lodo. Entonces, pues estábamos ya atrapados, ya volteó con él, digo, pues ya no podemos hacer nada, ahora sí que a cerrar cristales, a poner música y pues a ver qué sucede, ¿no? No me digas. ¿Hasta dónde llegó el agua en tu carro? En mi carro yo creo que de la parte donde yo estaba se elevó como unos 70 centímetros, pero haz de cuenta, a 1 metro, llegó al metro 20, o sea,
unas chavas que estaban en una camioneta al lado de nosotros estaban impactadas, estaban asustadas, en shock. Su camioneta sí se empezó a mover por el agua. Entonces se trataron de salir de la camioneta. También me avisan, me salgo del carro a tratarlas de ayudar. Sí se siente un caos horrible en esas situaciones. O sea, saliste por los cristales. Uno está como en su carro, ¿no? Pero sales y ves a todas las otras personas que también, o sea, no están tranquilas, sino están asustadas. No, un caos. Oye, Daniel, ¿tú pudiste haber hecho algo para evitar eso? ¿O de plano ocurre así? O sea, vas en Avenida Patria y en 5 minutos tienes 1,5 metros encima de agua. Así como lo comento, te le voy a agregar solamente 5 minutos más, porque en 10 minutos, de ser una calle que no tenía ni nada de nivel de agua, a ser una calle que tenía 1 metro de agua, pues. O sea, todo el agua se veía que venía, o sea, no era algo que estaba como subiendo en la zona, sino es agua que venía cayendo. O sea, parecido yo creo que a lo que sucedió en una inundación ahora también en Avenida México, que llegó hasta Chapultepec. Sí. O sea, no sé qué está pasando en la ciudad ahora sí. Oye, y Daniel, y por ejemplo, tú, ¿a qué horas terminaste? ¿Tuvo alguna afectación tu carro? ¿Llegó al motor o no? Tuve la suerte de que, o sea, yo cuando vi los carros detenidos y me levanté hacia la jardinera, del lado de chofer, me acordaba que yo tengo el filtro de aire, y una cosa que me repitieron mucho es de que el agua nunca llegue al filtro de aire. Entonces, pues esa maniobra me salvó un poco el carro. De todos modos, salí hasta la 1 de la mañana, porque los bomberos no pudieron ayudarme a quitar tierra, que tenía que llegar una retroexcavadora para poder liberar el auto, y hasta que llegó la retroexcavadora me quitaron la tierra, llegó la grúa y ya pudo sacar el carro. Al parecer hasta el momento no tiene grandes afectaciones el carro más que el agua que se le metió. ¿Hablaste a la aseguradora o no? Sí, ahora sí que lo que comenta, ¿no? Apagar el carro y esperar a la aseguradora y no mover el carro, ¿no? ¿Y qué te dice la aseguradora? ¿Sí te va a pagar? Sí, contestaron de que llegaron luego una muy buena atención, me dieron lo del pase de la grúa para llevar a taller, y pues ahorita yo creo que están en la revisión en el taller de qué fue lo que le pasó al carro. Bueno, pues Daniel Villalba, a ver en cuánto te sale el chistecito. No, sí, puedes demandar al ayuntamiento, digo, si quieres ahí yo te puedo asesorar y... ¿Ok? Pues, oye, ¿sabes qué? Estaría buenísimo, y tenemos contactos de varias personas que quedaron inundadas. Eso sí se hace muy buena la comunidad en el momento de catástrofe. Entonces tenemos varios contactos. Sería buenísimo sí hacer una exigencia dura al gobierno, porque bueno, tanta inversión y pues seguimos con pérdidas monumentales, ¿no? Pues sí, bueno, digo, ahí medio hago estos comentarios, Daniel, pero en verdad te agradezco mucho que compartas esta información, y pues espero que todo salga bien con tu carro y no sea tan caro. Te agradezco mucho que nos compartas el testimonio, Daniel. ¿Y Delfino cómo está? Bien, pues él también medio asustado. Él sí se me asustó por las chavas también que gritaron. Él fue el primero que se salió del carro, que las auxilió. Hasta después yo de que como que agarré la onda de que estaba pasando algo alrededor mío, también me puse a ayudar, pero pues ya también todo bien. Al final su hermano fue el que llegó por nosotros, porque pues ahora sí ya nos habíamos quedado sin cómo movernos. Bueno, pues te agradezco mucho, Daniel Villalba, que tengas un excelente día y estamos en comunicación. Igualmente, Jonathan, que esté todo bien por allá también. Gracias, Daniel. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, Daniel es uno de los 65 autos que quedó varado ahí en Avenida Patria después del desbordamiento del canal. Dice en 10 minutos, ¿qué puedes hacer? Qué peligroso, ¿no? Y qué miedo que en 10 minutos después de que la calle prácticamente, pues nada más hay charquitos, tengas 1,5 metros encima de agua sobre tu carro. Acaba ahorita de compartirme Laura Martínez, nuestra productora, un comunicado de la Fiscalía. Dice: restituye Fiscalía Estatal posesión de predio particular ordenado por juez. Y dice que en cumplimiento de una orden de un juez, la Fiscalía restituyó el inmueble ubicado en Anillo Periférico y al cruce con la calzada Independencia, es decir, este campamento en donde estaba la FEU. Todo indica, pues bueno, es evidente que entonces había una orden de desalojo otorgada por un juez que la Fiscalía decidió cumplimentar a las 3 de la mañana. Digo, pues se hubieran esperado después de desayunar en la mañana, ¿no? Pero bueno, hay una orden de un juez, el predio es restituido y quien solicita esta restitución es la operadora Salamanca, la operadora de la empresa que construye Iconia allí en el Parque Huentitán. 9 de la mañana con 59 minutos, esto seguramente seguirá dando, pues espero haya sido de tu agrado el programa del día de hoy y muchas gracias por todos tus comentarios. Yo soy Jonathan Lomelí, @JNLomelí, y quedo a tus órdenes por si tienes más preguntas o comentarios. Después del programa nos escuchamos mañana a las 9.
La información al momento en Canal Continental de Noticias.